Saludos, hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes de nuevo. En este tiempo, sí quisiera continuar donde nos quedamos la última vez, hablando de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la muerte propiciatoria del Señor, donde Él tomó el juicio, el castigo, la ira de Dios sobre sí mismo en el lugar de su pueblo, para que pudiésemos ser reconciliados con Dios, justificados ante Dios, recibir perdón de nuestros pecados. Estamos dando un vistazo sobre la salvación de Dios, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación de Dios. Y la palabra que usamos para hablar de este tema es soteriología. Soteriología, que significa la doctrina o la enseñanza de la salvación. Y cuando hablamos de la expiación, la propiciación de nuestro Señor Jesucristo, mencionamos tres aspectos, cuáles son la causa, la necesidad y la naturaleza. Y ya hemos cubrido la causa, cuál es el amor, la necesidad de su encarnación para tomar el castigo y el juicio de su pueblo y ser su representante. Pero vamos a hablar de la naturaleza de la expiación de Dios en Cristo Jesús. Y continuamos explicando un poquito qué queremos o qué deseamos o qué deseo decir cuando hablamos de la naturaleza de la expiación. Cuando hablamos de la naturaleza de la salvación de Dios en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de los varios aspectos logrados en la obra expiatoria de Dios en Jesucristo. Cuando leemos las escrituras de principio hasta el fin, de Génesis a Apocalipsis, se nos enseña de varias cosas que estaban ocurriendo y sucediendo y iban a suceder en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él en su perfecta vida y sacrificio en la cruz iba a obtener salvación para sus redimidos. Y cuando hablamos de la naturaleza de la expiación, estamos dando un vistazo a lo que la Biblia nos dice de cuáles son esas cosas, esos aspectos de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús mediante su cruz. Así que vamos a considerar algunos de ellos. Y yo sé que usted ya va a estar muy familiarizado con estos, pero vemos unos. Primero, podemos hablar de lo que Dios hizo en esa cruz fue siendo una propiciación por su pueblo en la cruz. En la cruz Dios estaba haciendo propiciación en su Hijo Jesucristo. Y ya hemos hablado de esa palabra propiciación y lasterian o kafar, que se refiere a recibir la ira y la indignación de Dios por el pecado, cual implica juicio seguro, recibir la ira y el juicio de Dios en lugar de su pueblo. O sea, en la cruz, Dios está haciendo propiciación para el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Está Jesús agotando, satisfaciendo en totalidad, completamente la ira y el juicio de Dios que merece su pueblo. Y hemos visto textos como Romanos 3:25, donde el apóstol dice, en referencia a Jesús, que Dios lo puso como propiciación en el lugar de su pueblo. O primera de Juan 2:2, Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, dice el apóstol, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, a Jesucristo, en propiciación por nuestros pecados. Un aspecto es que en la cruz Jesucristo es nuestra propiciación, tomando el juicio, la ira de Dios, agotándolo, satisfaciéndola en totalidad. Otro aspecto es Dios en la cruz, en Jesucristo, el justo muriendo por nosotros, el injusto, en el lugar de su pueblo. Está proveyendo un sacrificio vicario, sustitutivo, lo que a veces hablamos en la teología que es sustitución penal. Es decir, en la cruz Jesús está llevando la pena, el castigo, ah, eh, eh, este, ah, en la misma manera que un juicio
implica un castigo que merece el criminal o el ofensor por la ofensa ante el tribunal, en este caso ante el Dios Santísimo. Se tiene que pagar y las escrituras nos enseñan que en la cruz nuestro Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios hecho carne, está tomando ese castigo penal, está tomando lo que merecemos nosotros por nuestras ofensas. Se está pagando el castigo. Podemos ir al Antiguo Testamento con la profecía de Isaías hablando de lo que el Mesías, el siervo sufriente, iba a ser por su pueblo. Isaías 53, hablando de la cruz, hablando de la obra expiatoria del Mesías, dijo: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Las escrituras nos han enseñado desde el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, enseñándonos lo que iba a ocurrir por medio del Mesías, y es que él iba a pagar el castigo que merecemos en su totalidad. Esto es otro aspecto, iba a ser el sacrificio vicario, la sustitución penal en nuestro lugar. También otro aspecto que las escrituras nos enseñan acerca de la naturaleza de la cruz de nuestro Señor Jesús es que en esa cruz Dios estaba redimiendo, rescatando a su pueblo. Jesús en la cruz está liberando al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado y de la culpa del pecado, y está adquiriendo, rescatando a un pueblo para su posesión propia, su posesión santa. Es un pueblo adquirido. Y podemos ver varios textos, pero recordamos tal vez cuando el apóstol Pablo está hablando de los Efesios en Hechos 20, y dice en el versículo 28, referencia a la iglesia y lo que Dios ha hecho en Cristo y el sacrificio de su Hijo. Dice a los ancianos, a los pastores de Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Escuche esto: la cual Él rescató, la cual Él compró, la cual Él ganó, la cual Él redimió por su propia sangre. Esto es una referencia a lo que Dios Padre, por medio de Dios Hijo, en su encarnación y su muerte en la cruz, estaba haciendo en la cruz, y estaba adquiriendo, rescatando, liberando, comprando a un pueblo para sí mismo. Otro texto que viene a mente es 1 de Pedro 1, donde el apóstol Pedro, haciendo referencia a la cruz y lo que ocurrió en la cruz y el pueblo que él ha adquirido, dice que no fuimos redimidos, no fuimos rescatados por oro ni plata, sino dice con la sangre del Cordero inmaculado, sin mancha. Esto de nuevo haciendo referencia a este aspecto de la redención, el rescate de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, cual ocurrió en la cruz. En la cruz fuimos comprados, rescatados, librados, y ahora somos posesión santa de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre. Pertenecemos al Trino Dios. Otro aspecto que hablamos acerca de la naturaleza de la cruz y la expiación de Dios en Cristo Jesús es que en la cruz Dios está haciendo paz y reconciliación con su pueblo. Él es el supremo pacificador. Él es el que inició desde el principio, aún antes de la fundación del mundo, pero en la cruz está proveyendo paz y reconciliación con su pueblo. Romanos 5:1 es un texto que usted seguramente se va a recordar, hablando de la justificación mediante la fe. Dice: justificados pues por la fe, es decir, en Jesús y su cruz expiatoria, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:11.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Dónde se encuentra la reconciliación? Las Escrituras nos enseñan y nos apuntan a lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en la cruz. En la cruz Jesús eliminó toda hostilidad y y disculpe por mi pronunciación, alienación, el alejamiento, esa enemistad que teníamos como humanidad, descendientes de Adán, que tenía su pueblo con Dios. Él la eliminó y ahora nos ha dado total, paz total. Nos trajo paz genuina y verdadera y real y nos ha acercado con Dios. Tenemos paz con Dios por medio de lo que Dios ha hecho en su Hijo en la cruz por su pueblo. También otro aspecto que resalta las Escrituras de lo que Dios ha hecho en Jesucristo para salvar a su pueblo mediante la cruz, esa obra expiatoria y lo que Dios ha hecho en él siendo nuestra propiciación, nuestro sacrificio vicario. Dios ha hecho segura conquista para su pueblo por medio de la cruz de Jesús. El libro de Apocalipsis, toda la Biblia resalta esto, pero en particular podemos ver que este parece ser un tema central y ánimo grande para la iglesia en sufrimiento en libro de Apocalipsis. Desde el principio escuchamos en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5 y 6, hablando de lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Escuche de la victoria que se ha obtenido. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, venció la muerte. Y el soberano de los reyes de la tierra es victorioso rey sobre todo. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre, ha vencido el pecado y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos seguir leyendo el libro de Apocalipsis y vamos a ver un tema que sigue siendo resaltado y es Jesucristo ha conquistado. Jesucristo ha ganado. Él es el campeón, cual ahora recibe como herencia absolutamente toda la tierra y su pueblo que ahora va a reinar con él. Escuchamos textos, por ejemplo, cuando habla a una de las iglesias en Filadelfia, Apocalipsis 3:7, en ánimo a ellos le dice, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre que ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Hablando de la suprema victoria y la herencia que ha recibido como descendiente de David. Incluso podemos leer las escrituras y él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Ha conquistado la muerte. Vemos cuando ah, eh, eh, ah, nadie puede abrir los sellos, cual, acuerdo al contexto del Antiguo Testamento en Apocalipsis, los sellos es referencia a la herencia de la tierra, a quién le pertenece la creación, quién va a redimir la creación, quién tiene los derechos como hijo legítimo y como heredero legítimo del trono. Y mientras llora el apóstol en ver quién puede y tiene estos derechos, pues el cordero que fue inmolado, el que ha conquistado tiene estos derechos. Y a él le pertenece todo esto. Vemos también al final de Apocalipsis, en el capítulo 21 y en los últimos capítulos, que es a él que se le entrega todo absolutamente. El pueblo se le entrega la nueva Jerusalén y la nueva tierra. Y reinamos con Cristo, juntamente con Cristo. Hay mucho más que decir, pero algo que vemos como un aspecto en las Escrituras es que nuestro Señor Jesucristo está
conquistando el pecado, la muerte, y el miedo y el temor de la muerte y las consecuencias del juicio, lo que viene después de la muerte. Él lo ha conquistado totalmente y es un campeón victorioso. Y vemos la conquista de Dios por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y finalmente, uno que vamos a elaborar un poquito más es que por medio del Señor Jesucristo, por medio de su vida perfecta, obediencia leal, su amor fiel y su muerte perfecta, justa, ah, sin culpa, sin pecado en la cruz. Hay otra cosa que debemos de ver que está ocurriendo, que nos enseñan las Escrituras por medio de la salvación que tenemos en Cristo, y es que en Jesucristo y en su obra de salvación, Dios ha provisto la base para la justificación de su pueblo por medio de Jesús. Y tal vez aquí tenemos que elaborar lo que queremos decir con la frase, la base de la justificación. Es decir, por medio de la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo, por medio de Jesucristo, el pueblo que era culpable y condenado ahora es declarado justo, irreprensible, recibido. Y eso es lo que queremos decir con justificación o justificado. Es decir, ser legalmente declarado y recibido como inocente, sin culpa, no culpable, justo ante los ojos de Dios y los tribunales celestiales. Esto en la base o debido a la perfecta justicia y obediencia de Jesús en nuestro lugar. Y aquí, si me permite elaborar un poquito más, aquí tendemos a usar dos frases en la teología sistemática para referirnos a lo que estamos hablando de la base de la justificación mediante la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y es obediencia pasiva de Cristo, esa es la primera frase, y la obediencia activa de Cristo. Así que si está tomando apuntes conmigo, estas son dos frases que les va a ayudar mucho mientras estudiamos más acerca de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús y mientras usted estudia más a través de esto en sus estudios y dentro de la iglesia local. Primero, la obediencia pasiva de Cristo se refiere a la muerte obediente de Jesucristo. Pasiva no significa que no estaba haciendo nada, simplemente es una manera de hablar de la obediencia hasta el punto de muerte y muerte de la cruz. Está mirando el aspecto de la obediencia de Jesucristo, cual Él obedece al Padre en morir y nos está haciendo acercar a la muerte expiatoria, la sangre derramada, a Él tener sed, a Él sufrir en la cruz el juicio de Dios y el castigo por su pueblo. Eso es un vistazo a ese aspecto y eso se refiere a la obediencia pasiva de Cristo. Pero también hablamos de la obediencia activa de Cristo. Y esto se refiere a la vida de obediencia de Jesús. Ah, eh, eh, la vida de Jesucristo en cumplir toda la ley, en obedecer al Padre en perfección, en amar al Padre con toda mente, corazón y voluntad en la carne, también es parte de la manera que nosotros somos justificados ante Dios. Su vida también es muy significativo y esencial para nuestra justificación. Eso es lo que queremos ver cuando hablamos de la obediencia activa de Cristo. Nosotros sabemos que el Hijo fue obediente a su Padre en toda su vida terrenal. Y sabemos que esto fue parte de lo que tenía que suceder para llevar a cabo la redención de su pueblo. Tenía que ser fiel y obediente en todo en la carne para ser el sacrificio perfecto para los hijos de la carne. O sea, el Hijo fue obediente al Padre en perfección, pero no solo para hacer el sacrificio sustitutivo adecuado al favor del hombre pecador. Definitivamente fue para eso. Pero cuando hablamos de la obediencia activa de Jesucristo, observamos que también fue obediente en perfección al Padre, ah, para
para ser el representante perfecto de los hombres y las mujeres cual Él va a salvar. El Hijo cumplió la ley de Dios en perfección, obediencia perfecta, amor perfecto en la carne terrenal, para proveer la justicia y la base de la justificación de su pueblo, por su vida perfecta y Él ser nuestro representante en la carne perfecto. Ahora podemos recibir nuestra declaración real, actual, de ser justos ante su vista mediante la fe en Él. En otras palabras, si tuviéramos presentado ante el día del juicio o aún hoy mismo el récord de nosotros en base de nuestra obediencia, no quisiéramos que Dios nos juzgara en base de eso. Necesitamos un récord intachable, un récord obediente. Y eso no se encuentra en nosotros mismos. ¿Quién tendrá ese récord vivido de obediencia y una vida intachable? Eso, como usted y yo sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Y esa justicia, vida perfecta de Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, ahora es considerada literalmente, realmente, ahora es contada mediante la fe en Jesucristo como nuestra. Y esto es lo que queremos decir cuando hablamos de que por medio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se ha provisto la base de nuestra justificación. Quiero que veamos esto en varias escrituras. Por ejemplo, note Filipenses 3:9, donde el apóstol Pablo dice esto exactamente, que él quiere que sea justificado no en la base de su récord personal de obediencia, porque es deficiente. No será encontrado justo ni inocente ante los tribunales celestiales de Dios. Lo que él desea es la justicia de otro, el intachable, el obediente, el Jesucristo. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es deficiente, sino la que es mediante o por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué desea el apóstol Pablo? Él desea uh, el récord intachable de Jesucristo que sea contado en su lugar. Desea que Adán nunca sea su representante, ni él que sea su representante, ni ningún descendiente de Adán que sea el representante, porque todos esos records son dignos de juicio eterno. Él desea el récord intachable, perfecto, justo y la obediencia cual dio el perfecto hombre, el Dios hombre Jesucristo, que sea el que Dios considera como la base para la justificación de su vida. Primera de Corintios 1:30 encontramos un lenguaje muy similar donde dice el apóstol en referencia a lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por su iglesia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, en unión con él y partícipe y familia de él, el cual nos ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. De nuevo encontramos este lenguaje de Dios proveyendo la justificación de un pueblo culpable en base de Jesucristo, el justo, con récord intachable y obediente en perfección. Segunda de Corintios 5:21, hablando de la obra expiatoria y la reconciliación de la cruz de Jesucristo. Dice, al que no conoció pecado, eso es el justo Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, lo trató en nuestro lugar y pagó nuestros pecados como que si Jesucristo los hubiera cometido. Escucha esto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, no solamente para que Dios castigara justamente el pecado de nosotros, sino para que tuviéramos la base de ahora ser declarados justos, inocentes. Todo esto para decir esto. En la cruz, en la vida, la muerte
y la resurrección de Jesucristo, por medio de su obediencia pasiva y por medio de su obediencia activa, el Cristo que vivió y murió por nosotros, ahora vive para siempre como nuestro representante justo, como nuestro record intachable y perfecto, con un registro intachable y sin pecado ante el Padre, representándonos. Y por esto somos justos. Esos, las grandes maravillas del Evangelio que estamos viendo. Romanos 5:19 da un resumen de esto, hablando de Jesucristo como representante. Dice, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, culpables, no solamente por naturaleza, sino condenados y por los pecados que también nosotros en adición hacemos. So, hemos recibido por medio de la primer representante esta condición y naturaleza y condenación. Pero escucha esto, así también por la obediencia, referencia a esa obediencia activa, la vida perfecta y justa de Jesús, una vida en totalidad hasta la muerte, los muchos serán constituidos justos, es decir, declarados inocentes, es decir, declarados sin culpa ante el tribunal de Dios. Me gusta cómo Mayhew, el profesor Richard Mayhew, resume esto, hablando de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús, lo que nuestro Señor Jesucristo en su vida obediente en cada área, o cumpliendo la ley en perfección, cumpliendo toda justicia hasta la muerte en la cruz y ahora resucitado como el justo, obediente, perfecto hombre en representación de su pueblo, dice lo siguiente: el pecado de Adán proporciona un registro real y vívido de la desobediencia humana que contó como nuestra a través de nuestra unión con Adán. Y se convierte en la base, acuerdo a Romanos 5:2 y el versículo 18, se convierte en la base sobre la cual Dios justamente declara culpables a todos los hombres. Es decir, por medio de Adán y su primer pecado, cayó toda la humanidad bajo la condenación justa y la naturaleza de Adán. En base del representante Adán, se nos dio su registro real y vívido por medio de su desobediencia. Pero de la misma manera, continúa el profesor Mayhew, la obediencia vicaria, es decir, la obediencia de Jesucristo en nuestro lugar, proporciona el registro real, el record real y vívido de la justicia humana, que ahora se considera nuestra a través de nuestra unión con Jesucristo y se convierte en la base sobre la cual Dios justamente constituye a los pecadores culpables como justos. Los pecadores justificados no son justos en sí mismos, pero el registro de la vida perfecta de Cristo se cuenta como suya a través de nuestra unión con Él por medio de la fe. Déjeme compartirlo de esta manera. En Adán, culpables. Somos enemigos, pecadores por naturaleza, muertos, delitos y pecados, condenados. Ese es Adán, nuestro representante. Recipientes de juicio y de ira, y recipientes de la justo juicio y ira de Dios. Eso es cada persona que nace en la tierra. Estamos en Adán. En Cristo, mediante la fe en Cristo, por medio de su vida perfecta, su muerte en nuestro lugar y su resurrección, porque Él vive hoy como justo y obediente al Padre, está a la diestra de la majestad, como un sumo sacerdote perfecto en carne y hueso. En Cristo es justo, somos hijos, una vida santa. Él tiene una vida sin reproche, sin culpa.
intachable. Y esto significa que los que están en Cristo, ahora tenemos otro representante y por lo tanto podemos ser llamados santos, declarados santos posicionalmente con Él, ah, hijos intachables, sin culpa. Y ahora, en vez de ser recipientes de juicio, somos recipientes de perdón y justificación por medio de Él declararnos justos. Y cuando venga la restauración de todas las cosas, transformarnos en totalidad y seremos plenamente justos, cumpliendo la realidad de lo que Él ha declarado. Esto es lo que queremos hablar cuando hablamos nosotros acerca de este aspecto que en la cruz y por la vida y muerte y vida de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha provisto la base para la justificación de su pueblo por medio de Jesús. La justicia de Jesús, su vida y récord perfecto en la carne, ahora puede ser contada, imputada a su pueblo y ahora podemos ser declarados justos, irreprensibles y sin culpa ante los ojos de Dios en el tribunal celestial por medio de lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesús. Esto es lo que queremos observar cuando hablamos de la naturaleza de la expiación.